Gracias al doctor Arenas. Antes de dar paso a nuestro panel denominado Desafíos de la Política Migratoria Colombiana, les queremos recordar que allí a la salida, como ya lo pudieron observar, se encuentra una feria de emprendimientos. Los invitamos a que cuando terminemos en este espacio vayan a revisar todo lo que hay de los emprendedores, artistas, reposteros, panaderos, carpinteros, entre otros, puros artistas de diferentes regiones de Venezuela. Ahora sí, para abordar este tema nos acompañan Manuel Oviedo, enlace de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Bienvenido, por favor, vamos a ir pasando a los asientos de acá para el panel. Alba Rada, representante legal de la Fundación Radaver. Javier Alonso Galindo Perico, académico colombo-venezolano, experto en derechos humanos. Robinson Chaverra Tipton, defensor delegado para la movilidad. Por favor, tomar asiento. Estos panelistas representan las diferentes miradas del contexto migratorio en un momento clave para el futuro de las políticas públicas que se implementen y construyan en garantía de los derechos humanos en favor de esta población. Este espacio será moderado por el doctor Javier Augusto Sarmiento Olarte, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos. Iniciamos así con este panel. Desafíos de la política migratoria colombiana. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todas y para todos. Un saludo muy especial a todos los integrantes. Hola. Hola. Sonido, hola, ya. Nuevamente, reiteraba los agradecimientos a los integrantes del Gobierno Nacional que nos acompañan en la mañana de hoy, a los integrantes del cuerpo diplomático que nos honran con su presencia, a mis compañeros y compañeras, funcionarios y funcionarias de la Procuraduría General de la Nación, a mi amigo Brian Harris también que hoy nos acompaña, a los integrantes de la Fuerza Pública, de la Armada Nacional, Policía Nacional, a todo nuestro equipo también de la Personería, el señor Vicedefensor, y bueno, a todas las personas que hoy nos acompañan y por supuesto población migrante que hemos querido visibilizar en el Día Nacional de los Derechos Humanos todas las problemáticas y los retos y desafíos que se afrontan frente a la situación de migración. Con esto les doy la cordial bienvenida a la Casa de los Derechos Humanos. Dicho esto, el Viceprocurador General de la Nación, en su intervención, hoy nos convoca esta celebración en honor al sacerdote San Pedro Claver, considerado el primer defensor de derechos humanos en Colombia, quien dedicó su vida a luchar contra la esclavitud. De igual manera y consecuente con el mandato y la misión de la Procuraduría General de la Nación en materia de protección, defensa y guarda de los derechos humanos, hoy queremos hacer este reconocimiento especial a todas las personas que se encuentran en situación de migración. De igual manera, y ese es el objetivo del panel, les doy a todos y a todas una cordial bienvenida, pues queremos propiciar este espacio, un espacio de diálogo para intercambiar experiencias desde diferentes visiones. Por una parte, Alba como migrante, como emprendedora, con una gran experiencia que ya nos va a compartir. Por otra parte, Javier Alfonso como colombo-venezolano, académico, quien también ha hecho parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, también de la Corte Penal Internacional. Por otra parte, también desde las Naciones Unidas, desde ACNUR, también nos acompaña el doctor Oviedo para esa visión internacional. Y por último y no menos importante, también el doctor Robinson Chaverra, defensor delegado
para la movilidad humana, que justamente tiene bajo su cargo esta responsabilidad. Hola, tiene bajo su cargo esta responsabilidad. Dicho esto, entonces, Alba, quisiera que a manera introductoria nos contaras un poco acerca de la labor que vienes desarrollando. Alba, como ya lo dije, es migrante venezolana, cabeza de familia, docente universitaria en Venezuela, empresaria y fundadora de la Fundación Radaver y representa a las mujeres venezolanas en Bogotá. Entonces, Alba, bienvenida, muy buenos días aquí a la Procuraduría General de la Nación. Arriba. Buenos días. Gracias. Sí. Bueno, primero que nada, gracias a la Procuraduría por todo este espacio, por invitarnos. Más que por invitarme a mí como migrante, pienso que en cierta forma, bueno, pudiera haber venido cualquiera de los colegas que están acá, líderes de las otras organizaciones, que trabajamos en sinergia para todo esto. Gracias a todos los que están presentes por este espacio. Bueno, no sé, así sí, lo dejo tranquilo. Ok, bueno, Fundación Radaver ya tiene 4 años constituidas acá, veníamos con labor social desde Venezuela y bueno, realmente para decir más que, o sea, para poder hablar de lo que hacemos, yo pienso que es importante saber que el ALMA, si bien está por la parte de todos los que son migrantes, realmente ayudan también muchos colombianos y retornados que hacen que esto sea posible. También desde el punto de vista de toda aquella persona que tenga esa empatía de ver, de amar al otro como si fuese a sí mismo, ¿no? Esto es importante porque, como decir, una labor social sin alma no tiene mayor sentido. En este caso, nosotros estamos ubicados con sede en Tocancipá, Cundinamarca, y trabajamos con toda la parte de Cundinamarca, con Bogotá. Ahorita estamos ayudando en otras partes de Colombia. Trabajamos con población de paso porque estamos en una parte donde hay muchos caminantes que pasan por ahí, pero también a la población con vocación de permanencia. Y una cosa que está desde nuestros estatutos es el hecho de que nosotros, si bien hacemos énfasis en la población migrante, estamos claros de que nosotros no podemos, si no nos gusta la xenofobia, no podemos ser los primeros xenófobos. Por ende, tenemos una apertura también a toda la comunidad de acogida vulnerable que necesite de nosotros. Esto ha hecho mucho y tiene que ver también con la integración, porque eso ha ayudado muchísimo a que nuestro trabajo lo hagamos junto a la población de acogida y podamos crear espacios bastante interesantes en la comunidad donde obviamente se minimiza también la xenofobia. Formamos parte del grupo de la red Los Buenos Somos Más del IDEPAC. También estamos involucrados con la plataforma Gran Acuerdo Venezuela, que están líderes sociales, organizaciones, la mayoría migrantes que trabajamos para ayudar a toda esta situación de la población migrante. Y tratamos de trabajarlo en conjunto. Trabajamos en función de los ODS, sobre todo lo que es la parte de la disminución de la pobreza, lo que es la parte de la educación y la igualdad de género, o sea, para decirle, pero siempre, yo pienso que tal vez uno de los más fuertes nuestros es el 17, que es estas alianzas con otras personas. Nosotros no podríamos hacer todo lo que hacemos si no fuese por las otras organizaciones pares, por ACNUR y todas las organizaciones de cooperación, por gobierno regional, nacional y esto. Y bueno, quiero cerrar la presentación también dándole gracias a todos esos funcionarios que día a día en lo cotidiano nos ayudan, porque seguramente, y ya lo han dicho, y bueno, escuché
con mucha alegría todo lo que dijeron los ponentes anteriores y pienso que es el sentir de muchos. Ojalá dentro de un año podamos celebrar que todas estas palabras se hicieron realidad, ¿no? Porque hay muy buenos deseos y pienso que tanto nosotros como todas las otras organizaciones y muchos migrantes capaces estamos en toda la disponibilidad de ser parte de esta solución. Eso. Gracias, Alba. Confiemos en que sea así, porque ahí estará la Procuraduría desde el eje preventivo y si no desde el eje disciplinario vigilante de esta situación. Muchas gracias, Alba. Javier Alfonso, entonces cuéntanos, digamos, cómo ha sido tu experiencia desde tu llegada a Colombia como académico, a ejercer también la abogacía, entiendo que es así. Cuéntanos un poco entonces cómo fue esa experiencia y cuándo llegaste. Doctor Sarmiento, muchas gracias. Yo quiero agradecer en primer medida a la Procuradora, al doctor Sarmiento por esta invitación. Un saludo al viceprocurador, al vicedefensor que hemos compartido en escenarios anteriormente, al doctor Fajardo y a todos los presentes. Yo llegué hace aproximadamente 15 años al país. Yo tengo la doble nacionalidad por mi padre, quien nació en Manizales. Y he vivido, y eso es lo que quiero compartir hoy, eso es lo que me parece valioso de yo poder compartir con ustedes algunas palabras a continuación, y es esa experiencia o esa vivencia que yo he podido tener durante estos años desde el punto de vista social, es decir, con el compartir con mis compatriotas venezolanos, pero también desde el punto de vista jurídico. Creo que hay algunos detalles que yo quisiera mencionar ahorita más adelante, que a veces no se logran ver de una manera tan evidente, que se vuelven a veces un poco incluso transparentes, y creo que esas son las reflexiones que yo quisiera hoy compartir más adelante con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Javier Alfonso. Damos entonces también y reiteramos la bienvenida al doctor Manuel Oviedo, actualmente oficial nacional de una de las agencias de Naciones Unidas de ACNUR. Aprovecho para dar la cordial bienvenida también al doctor Juan Carlos Monge, representante adjunto de Derechos Humanos, a quien agradecemos también su presencia. Manuel es abogado de la Universidad Católica de Colombia y además cuenta con estudios en integración internacional de la Universidad Javeriana. Manuel, en tal sentido, quisiera que de pronto nos explicaras cuál es la diferencia, para entrar en materia conceptual, entre un migrante y un refugiado, que suelen confundirse con facilidad esos términos y claramente allí encontramos una diferencia. Bueno, señor Procurador, muchas gracias. En nombre del ACNUR queremos reiterar nuestro agradecimiento a todo el Ministerio Público, porque son nuestros aliados en el trabajo de protección y garantía de derechos de las personas refugiadas, desplazadas internas y personas en riesgo de apatridia. Entonces, por favor, a la Defensoría, a los personeros y a la Procuraduría, nuestro fraterno saludo desde la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados y Desplazados. La pregunta es muy interesante y tiene mucho que ver con este tema, porque la mejor muestra de integración que puede tener hoy la Procuraduría es que precisamente en el Día Nacional de los Derechos Humanos nos estamos enfocando en los derechos humanos de la población migrante y refugiada. Y yo creo que ese es un mensaje que tiene un calado y tiene una trascendencia fundamental, porque la organización, la institución que se encarga de la vigilancia de los derechos humanos de los colombianos, hoy está abogando por los derechos humanos de los refugiados y migrantes en general. Entonces creo que es un mensaje fundamental. Los refugiados son todos aquellos que tienen que huir de sus países porque sus países no son capaces de garantizar la vigencia de sus derechos humanos en su país de origen. Esos son los refugiados. Los migrantes es el término general, que son aquellos que salen de su país, pero que no siempre tienen una situación que los obligue a salir del país. Por eso, desde el ACNUR, consideramos que junto con las situaciones de Ucrania, Siria, la situación de Venezuela es la tercera crisis hoy humanitaria más importante a nivel global.
y es una crisis de naturaleza mixta, porque muchos de las personas, de esos 6 millones de personas que han tenido que abandonar Venezuela, muchos de ellos son personas refugiadas. Y por eso está hoy Manuel Oviedo hablando aquí, porque el mandato del ACNUR es trabajar por las garantías de las personas refugiadas. Pero también hay un importante número de personas que han tenido que salir del país, que han tenido que salir de Venezuela a buscar mejores condiciones de vida en condiciones de migración. Esa garantía, esa naturaleza mixta de esta crisis ha hecho que el secretario general establezca una estructura especial dentro de las Naciones Unidas para atender la crisis, donde la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, agencia hermana del ACNUR, y el ACNUR, en coordinación con las demás agencias del sistema de Naciones Unidas, venimos trabajando de la mano con las organizaciones de población venezolana para favorecer las garantías de los derechos de esas poblaciones en los diferentes lugares donde han llegado. Gracias, doctor Oviedo. Bueno, entonces le damos también la cordial bienvenida nuevamente al defensor delegado para la movilidad de la población en movilidad humana, Robinson Chaverra Tipton. El defensor delegado es abogado, administrador de empresas, especialista en derecho administrativo y pues ha recorrido las diferentes entidades del Estado colombiano, las ramas que denominamos del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, y también tiene a su cargo pues esta problemática que estamos evidenciando el día de hoy. Defensor, realizando un mapeo del sistema de alertas tempranas, observamos que desde el año 2018 al 2022 tenemos un total de 57 alertas tempranas que cobijan a 32 departamentos sobre diferentes problemáticas, pero en las cuales se ha hecho alusión o se ha evidenciado escenarios de riesgo para la población migrante. En tal sentido, ¿cuál sería ese llamado de la Defensoría del Pueblo para que las entidades no solo del orden nacional, sino departamental y municipal, pues fortalezcan o adopten acciones justamente que permitan superar estas dificultades? Muchísimas gracias, apreciado defensor delegado de la Procuraduría para los Derechos Humanos. Honor y placer de estar en este escenario. Su pregunta es muy importante. El señor personero de Bucaramanga en este momento nos acaba de mencionar que si bien tenemos una ley migratoria y además un estatuto temporal vigente para la población venezolana, ahí hay un avance frente al fenómeno migratorio. Pero en estos escenarios es importante empezar a generar valores agregados para que podamos llegar a una política pública integral para atender el fenómeno migratorio. Y aquí los entes territoriales, como primeros respondientes del fenómeno migratorio, deben adoptar políticas integrales. Pero esas políticas integrales tienen que ser sostenibles, sustentadas y, ojo, lo más importante, deben tener respaldo presupuestal y financiero. No le podemos decir a los entes territoriales, llámense gobernaciones o departamentos, que afronten el fenómeno migratorio como hasta hoy lo hemos venido manejando con una filosofía de bombero, apagando el incendio que se presenta en cualquiera de los entes territoriales. Esa ley de migración, ese estatuto temporal vigente, debe tener un sustento. Y aquí es importante hacer propuestas. Y esas propuestas tienen que ir aprovechando un momento que estamos viviendo en el tránsito de gobierno. Hay 3 elementos importantes que hoy están en la agenda nacional. Y es el Plan Nacional de Desarrollo. Segundo, el presupuesto nacional. Y tercero, la reforma tributaria.
Ahí debemos pegarnos para que exista una financiación transversal. Pero más allá de ello, nosotros conocemos que existen cada 4 años lo que conocemos como los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. Esos planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana no pueden seguir siendo planes únicamente con la visión securitista. Debe ser un plan integral que contemple aspectos dinamizadores como cómo atender la migración, porque tenemos que ir más allá de que elementos financiadores como los fondos cuentas de FONSET, vale decir en los departamentos y municipios, financien también la seguridad del migrante. Y a nivel nacional, el fondo cuenta de FONSECON también sirva para financiar. Y quiero ya desde este momento decirle a todas las instituciones que nos acompañan que hay que explorar la posibilidad de que los entes territoriales tengan capacidad de respuesta. Y la capacidad de respuesta está allí, en que manejemos esto como política de Estado y le demos elementos de financiación a los entes territoriales. Bueno, yo creo que se introduce una temática muy importante en materia de conocimiento del Estado y el funcionamiento del gobierno, y evidenciando lo que deben ser las fuentes de financiación, como usted bien lo indica, FONSET, FONSECOM y demás, y por supuesto el desarrollo de las políticas y de los planes de desarrollo, no solo del entrante gobierno nacional, sino que recordemos que estamos próximos también a unas elecciones de gobernadores, alcaldías, consejos y asambleas. Dicho esto, quiero recordar algo que mencionaba también muy importante el señor viceprocurador, es que la Procuraduría General de la Nación o la Procuradora General de la Nación emitió el año pasado la resolución 188 del 2021, mediante el cual fijó unos lineamientos en materia preventiva para hacer seguimiento a las alcaldías y gobernaciones, justamente, doctor Chaverra, en la gestión migratoria a nivel territorial. Y estaremos próximos a emitir un informe con las primeras conclusiones, con un primer corte de las conclusiones principales que hemos evidenciado. Sin embargo, me adelanto un poco a contarles tal vez 7 conclusiones preliminares que tiene este informe para volver con nuestros panelistas. El primero se identificó la ausencia de estrategias de asesoría y orientación dirigidas a la población migrante en materia de cuáles son sus derechos y las rutas de acceso a la administración pública. Segundo, se evidenció que tienen que acudir, como la gran mayoría de colombianos, a acciones constitucionales, acciones de tutela, para que se protejan también sus derechos, en especial en gran énfasis en materia de salud y consecuentemente en materia de educación. Como tercero, y ya lo advertía el doctor Chaverra, dificultades presupuestales por parte de los entes territoriales para financiar esos programas de prevención en materia de salud y también en materia de atención general que requiere la población en situación de migración. Cuarto, se identificó también un rezago en materia de regularización, por eso hicimos unas mesas de trabajo también con Migración Colombia para mirar cómo acelerar, ya lo señalaba el señor Personero, acelerar la regularización, la expedición de los documentos, porque lógicamente eso brinda también una tranquilidad a las personas que se encuentran en esta situación. También se observaron importantes y tristes tasas de violencia intrafamiliar y sexual en la población migrante. Aquí tenemos que trabajar como Ministerio Público unido, y ese es un mensaje que queremos transmitir a todos ustedes el día de hoy, que el Ministerio Público, con la puerta de entrada de nuestras 1.103 personerías, con la Defensoría del Pueblo, con esa gran capacidad territorial y con la capacidad territorial que también tenemos en la Procuraduría, con más de 94 oficinas y procuradores regionales y provinciales, pues allí están a ustedes y en este momento para todos los migrantes que hoy nos acompañan
presencialmente, a través de streaming, a través de nuestro canal de YouTube, acudan a estas instancias que justamente están para poder garantizar, proteger y promover sus derechos. Y por último, pues que coincide con el quinto, las dificultades en el proceso administrativo para el otorgamiento de los permisos de protección temporal. Dicho esto, pues son algunos de los hallazgos que de manera preliminar nos atrevemos a compartirles el día de hoy y que requieren de medidas de seguimiento, como lo decía Alba, y de impulso, porque o si no, simplemente se quedarán en un papel y en un discurso y se hace necesario hacer una vigilancia. Y de allí la importancia del rol de la Procuraduría desde el eje disciplinario para poder eventualmente, hipotéticamente, disciplinar a los funcionarios que no cumplan con su mandato. Dicho esto, doctor Manuel, entonces yo quisiera hacerle también otra pregunta. ¿Qué aspectos deben identificar las entidades de orden nacional del gobierno colombiano y las autoridades territoriales como retos y desafíos en materia migratoria? Bueno, lo primero que tenemos que decir desde el ACNUR es que valoramos como muy positivamente los esfuerzos que ha hecho Colombia en materia de atención a una crisis migratoria y de refugiados completamente inesperada. Colombia era un país tradicionalmente expulsor de refugiados con una dinámica de desplazamiento interno de las más altas del mundo, y en medio de esta situación se presenta de forma inesperada la llegada de un importante número de personas provenientes de Venezuela, que las cifras hablan recientemente de casi 2.8 millones de personas en un periodo de tiempo muy corto que solamente ha sido superado por la crisis de Ucrania. Eso hizo que el Estado colombiano tuviera que adaptarse y que la cooperación internacional tuviera que reaccionar de manera inmediata a un fenómeno que no conocía y para el cual no tenía una institucionalidad preparada. Hecha esta salvedad, reconocer que ha habido aquí una política de Estado, y esa política de Estado se manifiesta con unos permisos temporales expedidos al comienzo de la crisis por el gobierno del presidente Santos, que se consolidan con la promulgación del Estatuto Temporal de Protección y de los permisos especiales de permanencia durante el gobierno del presidente Duque, y que se ratifican por parte del presidente Petro y su equipo de gobierno en el sentido de mantener el Estatuto Temporal de Protección a la Población Venezolana que se había expedido por una vigencia de 10 años. Entonces, el hecho de que 3 gobiernos coincidan con este norte da la certeza de que esta es una política de Estado. Con ese beneplácito que vemos desde la comunidad internacional, vemos que a pesar de esos grandes esfuerzos que ha hecho la institucionalidad colombiana, Colombia ha expedido recientemente una ley de política integral migratoria. Esa ley de política integral migratoria, que es un instrumento legal que da unas herramientas muy importantes, no solamente para atender la migración de las personas que llegan, sino también de los colombianos que están fuera, tiene un capítulo de protección internacional donde el compromiso de Colombia para desarrollar y fortalecer su sistema de asilo y de refugio es muy importante, pero aún está débil. Y ahí tenemos que trabajar. Colombia ha establecido una institucionalidad para atender la crisis que ha sido un poco ad hoc, una crisis que estaba, una institucionalidad que estaba para atender catástrofes ambientales, tuvo en un momento dado que empezar a atender una crisis migratoria. Se establecieron unas mesas migratorias a nivel territorial que no siempre tenían un sustento legal. Se han expedido
un importante número de decretos y reglamentos sectoriales desde el sector de salud, el sector de educación, el sector de trabajo, que hoy requieren ser adecuados para las condiciones y necesidades actuales de la población en este momento. Es decir, Colombia hizo un gran esfuerzo con el apoyo de la cooperación internacional en la atención de la crisis, en la atención de la asistencia humanitaria de emergencia. Hoy, entre todos, la institucionalidad colombiana, la comunidad internacional, la población migrante, tenemos el reto de construir un marco legal y un marco institucional que responda a las garantías de las necesidades de integración de esta población que está en territorio colombiano. Porque cuando uno ve las encuestas, de ese 2.8 millones de personas de las que se habla en las cifras oficiales, casi 2 millones de personas han manifestado su interés de permanecer en Colombia. Entonces, eso hace necesario que haya una política integral que responda a las necesidades y que facilite la integración social y económica de estas 2 millones de personas que han manifestado su interés de quedarse en el país. Gracias, Manuel. No, bien importante porque eso evidencia que la migración no es de tránsito, si bien hay una migración tal vez en un porcentaje o en un índice menor de tránsito, la gran mayoría, como usted bien lo indica, pues tiene su deseo o está ya en Colombia. Y de aquí también destacar la importancia de los organismos internacionales, de ACNUR, de OIM, de ONU Derechos Humanos, de la MAP-OEA, que también hace un acompañamiento bien importante en los territorios, y por supuesto también de nuestra fuerza pública general, con la transformación que viene adelantando la policía, con esa creación del comisionado, de la figura de comisionado de derechos humanos que recientemente implementó la policía en el marco, repito, de esa transformación. Es importante seguir acercando a la población migrante, a la Policía Nacional y por supuesto también a la fuerza pública, que es con ellos con que se interactúa en ese día a día, no solo en la parte urbana, sino también en las partes rurales y en las partes rurales dispersas aún mayor, pues con el ejército y la Armada especialmente. Entonces es importante el fortalecimiento de esos mecanismos de acompañamiento y de trato con el ciudadano. Bueno, Alba, escuchamos una visión internacional y ahora pues te comparto la misma pregunta. ¿Qué aspectos identificas tú desde esa vivencia del día a día que de las entidades del orden nacional, departamental y territorial como retos y desafíos? Tuvimos unas mesas de trabajo en las que participamos, acercamos la institucionalidad, vinieron viceministros de Trabajo, viceministros de Salud, Secretaría de Tránsito de Bogotá. ¿Y qué experiencia recoges tú de ese ejercicio? Bueno, me perdonan que tengo algunas noticas, discúlpenme. Yo pienso que acá, y cuando yo digo yo pienso mucho, el trabajo, como les digo, es un trabajo en conjunto que hacemos varias organizaciones. Yo pondría como principales desafíos 3, que después los podemos ir puntualizando. Primero que nada, el tema de la discrecionalidad. Hablamos de leyes, hablamos de que de resoluciones, de decretos, que los hay, muchos los hay. ¿Cuál es el problema que nosotros como migrantes estamos enfrentando? Es el tema de que dependemos de ese funcionario que quiera o no ese día hacer valer. Y esto es algo que no es solamente en la parte gubernamental, sino también lo estamos viviendo en la parte de entidades privadas. Cuando nosotros queremos ir nos piden en un trabajo una cuenta bancaria y está la resolución que acepte el P, pero ese funcionario no desea que haga el P, simplemente. Y le podemos, como organización, nuestro trabajo también es acompañar a ese migrante a que se haga efectivo, y que tenemos muchísimos casos de migrantes que hasta han comenzado a trabajar y después los retiran porque no pudieron abrir la cuenta o ni siquiera le dan la opción por eso. Y ni hablar de la parte de gubernamental, ¿no? Tristemente,
no hay el acceso muchas veces a que se cumplan las leyes, los decretos, porque simplemente ese funcionario no está. Y no lo hablamos como una política general cuando hablamos de discrecionalidad, no es una política general de esa entidad, porque tristemente puede ser que vayamos a una parte, pero después vayamos a la otra y si nos atiendan, o sea, o hasta dentro de una misma entidad vamos y no se nos atiende. Todavía peor el caso que muchas veces ni siquiera tenemos acceso a entrar a la edificación porque el señor del celador nos tenemos que ver si el señor quiere o no quiere que nosotros entremos. Entonces, eso yo creo que es súper primordial por el hecho de que estamos hablando de decretos, de leyes, de todo eso, que muchos los hay. Pero si los mismos funcionarios no tienen esa sensibilidad, que tristemente, y aunque a nosotros nos parece un poco absurdo, desde muchos funcionarios de Migración Colombia encontramos actos que nosotros casi que tenemos que llevarles las resoluciones y todo, ¿no? Entonces, eso es preocupante y me parece que tiene que tener como una supervisión para que se cumpla, porque como les digo, podemos trabajar en leyes, en decretos y todo, pero tenemos que hacer también que se cumplan. Por otra parte, está la parte de socialización. La socialización que todavía los que estamos en ciudades que no son tan grandes, cada vez se ve en Bogotá, se ve en Medellín, se ve en Cali, pero todavía más en la periferia es un problema todavía más grave, que es todo el tema de la socialización. ¿Cuántos funcionarios públicos, y bueno, volvemos a las entidades privadas también, logran saber tienen conocimiento de todo, como sea, a nivel de cómo se está trabajando, de la parte de la documentación? O sea, tristemente, el decreto del PPT, todo lo que es el estatuto, fue del 1 de marzo del 2021. Y estamos hablando de que hoy por hoy hay muchos funcionarios en la misma Bogotá que vamos y no tienen idea de qué es el PPT. Entonces, en la parte de socialización me parece sumamente importante, Policía Nacional entre esos, porque muchas veces tenemos, por ejemplo, el PPT permite que mientras que se imprime, podemos tener el documento aprobado, pero mientras que se imprime, tenemos esa constancia que ya dice que estamos y da la regularización. Tanto la resolución como el decreto dice que eso permite ya que la persona está regular, pero tenemos problemas con que si cuando lo presentamos no lo valen como una persona regular. Aún peor, el tema de todos los que son colombo-venezolanos que tienen la nacionalidad, donde tienen una cédula de extranjería y de ciudadanía, pero que por el lado de atrás dice, mira, nació en Maracaibo, nació en Caracas, nació en Valencia, nació en Mérida, X, y automáticamente la misma policía no sabe, o cuando van a otro ente gubernamental, no saben o sea, lo toman como que no, que es un documento que no vale, porque es un nacional, porque tiene una cédula de ciudadanía. Entonces, ese tipo de problemas se pueden disminuir si hay una socialización. Por otra parte, bueno, yo creo que el reto, aparte de estos dos que son generales, está el tema de la regularización, de todo esto de tema del PPT, ¿no? Que influye no solamente para todos los que vinieron, o sea, los que podían, y ahí están también los que están entrando y los chicos de menores de edad que están estudiando, que todavía pueden adherirse al beneficio del estatuto, pero que tenemos una gran cantidad de personas que ya hasta cumplieron un año, que hicieron el biométrico, ya han hecho 2, 3 veces, han hecho septiembre visible, han hecho tutela, han hecho de todo y no logramos tener una respuesta concreta por parte de Migración Colombia. Tenemos muchísimos, o sea, realmente los números son altos de toda la cantidad de personas que están siendo vulnerados sus derechos por simplemente no hacer, o sea, siguieron la institucionalidad, ellos hicieron todo el proceso y hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta de hecho, el caso de muchas respuestas de Migración Colombia, donde simplemente son correos, vuelva a hacer el biométrico. Y tenemos gente que ha hecho 3 veces el biométrico y todavía no tiene el PPT con todo y que ni siquiera la aprobación, que esperemos que salga impreso el documento, ni siquiera eso.
Y digo, y me afinco en esta parte de la regularización, porque obviamente hay cualquier cantidad de otras barreras a nivel de salud, a nivel laboral, a nivel de educación, etcétera. Pero si nosotros no logramos solventar la regularización, o sea, nosotros no podemos tener una EPS si no tenemos un PPT o un P, aún si nos vamos a los desafíos que estamos viviendo, siguiendo con el tema de la regularización. Hay muchas personas que le suspendieron el PEP y todavía no le han dado el PPT ni le han aprobado. Entonces quedaron en el limbo. Después hay otro caso, y en las mesas de trabajo lo vimos con Migración Colombia, el tema de las personas que les salió el PPT, pero no salen en la página que salen en proceso. Entonces, bien, o sea, cuenta con toda la seguridad, es un documento de Migración Colombia, pero sin ese paso, entonces las personas, de hecho, tenemos ejemplos entre las mismas organizaciones, muchísimos otros ejemplos, pero de hecho lo vivimos muy de cerca a los mismos dirigentes de organizaciones que le han hasta suspendido la EPS contributiva. Ellos pagaban su EPS y resulta que después no quedaron, tienen el PPT en físico, pero no salen eso, entonces no los agregan las EPS. O sea, esto para decir un poco todo el abanico de problemáticas, ¿no?, que hay. No sé si puedo decir rapidito las otras porque esas eran las tres más. Sigue y termina Perdónenme. ahí la lista. Entonces, no, o sea, esto también tiene que ver un poco, ya hoy hemos escuchado varias temáticas que lo han dicho, y como les decía, me parece sumamente importante porque hay mucha problemática que ya sabemos. Lo importante está en, yo digo, no preocuparse sino ocuparse. Tenemos que ver cómo hacemos. Y reitero, y lo digo con toda propiedad, porque sé que mis colegas, y lo hemos conversado muchísimo, los que están aquí, los que están por internet y los que no están logrando seguir este espacio, nosotros estamos en toda la disposición de ayudar. Y yo creo que uno de los desafíos más grandes que ha habido, y entre esos todo el tema del RUN, del registro de migrantes, es cuando nosotros queremos hacer política para los migrantes sin los migrantes. Muchísimas de las barreras que hemos encontrado es porque no se tomó en cuenta la población migrante para hacer esas políticas. Tenemos un registro único de migrantes venezolanos con un léxico 100% colombiano, donde una persona que jamás ha trabajado, no tiene ni, bueno, y otros que han trabajado pero que tampoco se lo han pagado y no tienen idea de qué significa una ARL, qué significa una DIAN para un migrante que acaba de llegar. Entonces yo creo que tenemos que empezar por internalizar que sí, que es como cuando uno se enamora, y perdónenme lo folclórico. O sea, nosotros no vamos directo al altar, nosotros vamos y tenemos que tener el noviazgo y conocernos y todo eso para poder casarnos. Es más o menos lo mismo. Nosotros no podemos ayudar a un migrante si nosotros no conocemos la realidad de un migrante. Y bueno, yo creo que todos ustedes conocen un poquito el venezolano, que tenemos como una idiosincrasia un poco diferente, por decirlo así, ¿no? Pero entonces, hasta la forma de hablar, necesitamos que nos tomen en cuenta, porque yo digo necesitamos desde las organizaciones, muchísimo. Yo digo que más o menos un 60-70% de la problemática que hay es basada en que no se tomó, no se le preguntó, no se involucró al migrante para responder su problemática. Entonces, estamos yendo por un lado y los migrantes van por el otro. Y entonces eso acarrea muchísimas otras. Ya para concluir, ya no hablo, ya para concluir, después tenemos el tema de explotación laboral, que lo hemos oído hoy en varias de las ponencias. Yo me atrevo con toda seriedad a decir que la explotación laboral no es un problema del migrante venezolano, ni siquiera de los migrantes. Es un problema serio a nivel de Colombia. Nosotros tenemos casos de colombianos que tienen 20 años ganando menos de sueldo mínimo, que los patrones no les pagan los beneficios de ley. O sea, estamos hablando de migrantes que están regularizados, migrantes que no están regularizados, que están sufriendo de todo este tema laboral, pero no se puede pensar que es un problema solamente de la migración. Es un problema que yo pienso que se disminuiría, y por lo que nosotros hemos analizado, se disminuiría muchísimo si hubiese una inspección a los diferentes comercios, a las diferentes empresas, que realmente no vayamos a hacer jornadas que se ven muy a menudo, que van a ser jornadas para ver
si el migrante es regular o no regular para entonces sancionar al patrón. Pero no hay, o al menos no somos testigos, de que se haya ido a hacer una inspección para ver si ese migrante le está, o a ese empleado, porque como les digo, no es algo del migrante venezolano como tal, si le están pagando lo que es de ley, si le están pagando los beneficios de ley, si tiene una EPS, si tiene una ARL. Entonces yo creo que hay que buscar la forma de hacer un poco de inspección en el nivel laboral y tomando el nivel laboral como segunda repercusión a todo lo que es el tema de los beneficios de ley. Porque si tú como migrante trabajas y tienes un EPS, ya se disminuye mucho el problema que hay en salud, por poner un ejemplo. Y para concluir con esto, tenemos todo el tema, bueno, tenemos toda la parte de los niños, niñas y adolescentes, tenemos varios desafíos, pero un desafío que nos tiene sumamente preocupados y seguramente el doctor Manuel está al tanto, o sea, obviamente está al tanto, pero es algo que hemos trabajado mucho con cooperación, también con la Embajada de Estados Unidos y con otra gente, que es el tema del Darién, ¿ok? Es una emergencia grandísima. Pero nosotros nos preguntan, ¿por qué el tema del Darién? Ok, chévere, hay muchos que tristemente nuestros coterráneos, muchos son también por moda, bueno, no fui eso. Pero hablaban uno de los ponentes, ahorita tristemente no recuerdo quién es, hablaba de uno fue el doctor Manuel, ahora que se quieren quedar. Ahora, ¿por qué un venezolano muchas veces prefiere irse que quedarse en Colombia con todos los beneficios que podría tener Colombia? Y tristemente eso está repercutiendo en el Darién. Por lo mismo que estamos hablando, ellos hicieron todo lo que tenían que hacer para tener una documentación y estar legal, o estar irregular, mejor dicho, no legal, y no la consiguieron. Quisieron buscar trabajo y no lo consiguieron. Todo eso hace que, bueno, aquí si yo no puedo hacer nada y tengo una familia, me tengo que ir para otra parte y el sueño americano, como decimos, se van por el Darién. Eso para concluir. Gracias. Gracias, Alba. Muy importante la presentación de esas reflexiones, de la identificación de esas problemáticas que hemos venido viendo en las mesas de trabajo y justamente como lo anunciaba el señor viceprocurador, esa es la idea de poder hacer estas 7 mesas en zonas limítrofes o en zonas de frontera para seguir recogiendo todas estas inquietudes. Ahora bien, yo creo que se destaca la importancia de la regularización porque es la puerta de entrada al acceso a los servicios de salud, educación y demás que nos relataste. Bueno, Javier Alfonso, desde tu óptica también, ¿cuáles son esos retos y desafíos después de estar 15 años en Colombia? Por demás supe que también tuviste dificultades con documentos, con libreta militar y otros temas. Sarmiento, sí, efectivamente, yo quisiera empezar como esta conversación haciéndonos una pregunta. Hace 10, 15, 20 años nos imaginábamos en este escenario, en la Procuraduría, en un evento dedicado solo a la migración y especialmente a la migración venezolana. No, era más bien todo lo contrario. En los años 70, 80, 90, Colombia, y ahí coincido mucho, y hablábamos antes del evento con el doctor Oviedo, y es, Colombia no era un estado receptor de migrantes. Era más bien un estado que la gente salía por las condiciones en las cuales se vivía en aquella época. Vemos que hay colombianos en todas partes del mundo, me he encontrado compatriotas en ciudades bastante remotas, y ahora está sucediendo exactamente lo mismo con el venezolano. Entonces, la primera reflexión que yo quisiera hacer es entender este fenómeno. Lo primero que debemos saber es cómo se produjo este fenómeno social, y es entendiendo que desde 2004 venían aproximadamente, según cifras de migración, unos 25.000 venezolanos a Colombia. En 2015, cuando se produce el cierre de la frontera por parte de Venezuela, aumenta a 30.000 personas. Pero fíjate el salto que hicimos, digamos, como venezolano tan grande. En 2017 subió la cifra a 1.700.000 venezolanos que vinieron a Colombia. Y para febrero de 2022, repito, según cifras de migración, hay 2.480.000 venezolanos en Colombia. El vicedefensor hace un rato nos decía que, según cifras de la Defensoría, hay 2.380.000, si no cogí mal el dato, y el representante de ACNUR nos menciona que son aproximadamente 2.800.000. Con el equipo de Empalme, muy bien.
Entonces, pero ahí yo hago dos reflexiones. La primera, en esos datos me están contando a mí, por ejemplo. ¿Por qué lo pregunto? Yo soy venezolano y colombiano. Cuando yo salí de mi país, yo salgo como venezolano, pero ingreso como colombiano. Entonces, ¿Migración Colombia tiene mi registro como venezolano? Es, digamos, mi pregunta. Esa es la primera reflexión. Y la segunda es, aquellas personas, y no es digamos, algo oculto, no podemos ocultar el sol con un dedo, es todas las personas que pasan por las zonas verdes, por las famosas trochas. Las trochas están por todo el territorio venezolano, desde Zulia, pasando por Táchira, Barinas, todo está lleno de trochas. Entonces, esas personas que pasaron por trochas, que están todavía en legalidad, están dentro de estos 2.800.000, 2.400.000, 2.300.000. Estamos tomando en cuenta a esas personas que incluso van de tránsito, incluyamos a los caminantes. Los caminantes es una población muy grande que caminan no desde la frontera, muchos caminan desde el interior del país, atraviesan todo el país, muchos llegan por la parte de Maracaibo, por la parte de San Cristóbal o de San Antonio y siguen. Muchos hacen tránsito, muchos pasan al Ecuador, muchos se dirigen a Perú, Brasil no es tan receptor por el tema del idioma, algunos pues se van a Centroamérica, pero estamos teniendo políticas, por ejemplo, para digamos, esas tres poblaciones que de alguna manera no están en estos registros. Esa es, digamos, una primera reflexión que yo quisiera hacer en relación con lo que decía mi colega Oviedo. Y una segunda que quisiera hacer es lo que decía mi compatriota Alma, y es, entendamos, como les decía, el fenómeno de esa cantidad de venezolanos que llegaron a Colombia. No fue fácil para el colombiano, eso estamos claros. Como yo les decía, la primera pregunta es, ¿nos imaginamos esto hace 20 años? No. Entonces el funcionario, y es lo que hablaré, digamos, más adelante, el funcionario también debe conocer la norma, pero el venezolano también debe conocer, y por eso coincido con mi compatriota Alba, debe conocer al país a donde llega, el país receptor. Y les voy a preguntar, y yo sé que el doctor Sarmiento sin duda alguna me respondería recitándome la norma, es ¿cuál es la función de la Procuraduría General en Colombia? Defensa, protección de derechos humanos, hay un ministerio público, está compuesto por la Defensoría, por la Personería. La Constitución establece claramente cuáles son las funciones de la Procuradora. Pero me voy a ir al otro lado. Vámonos a Venezuela, doctor Sarmiento. ¿Usted sabía y conocía qué hace la Procuraduría General de la República en Venezuela? Se encarga de defender, proteger al Estado. No tiene absolutamente nada que ver con derechos humanos. Es la que se encarga de aprobar, por ejemplo, los contratos estatales. Entonces, si la Procuraduría misma quiere empatizar con el venezolano, primero debe decirle, venezolano, yo no soy la Procuraduría de Venezuela, yo soy la Procuraduría en Colombia y mis funciones son esta, esta y esta. Porque si un procurador delegado o un procurador que esté en territorio se le acerca a un venezolano y le dice, oiga, yo soy de la Procuraduría, y vámonos al tema de los personeros, aprovechando que está el presidente de la Federación de Personeros. ¿El venezolano sabe qué es el personero municipal? No tienen ni idea, porque la figura no existe tampoco en Venezuela. Entonces hay que concientizar y acercarse a esos 2.400.000, 500, 800.000 y decirles, yo soy su amigo, yo soy su amiga, venga, acuda a mí sin miedo y yo le voy a garantizar a usted el acceso a la justicia. La acción de tutela. La acción de tutela, nosotros, si bien es cierto en Venezuela tenemos la acción de amparo constitucional, los requisitos constitucionales para acudir a una acción de amparo es ser abogado y tener por lo mínimo 2 años en el ejercicio. Es decir, el amparo constitucional está muy por encima en el sentido de acceso que la acción de tutela. Las acciones de amparo en Venezuela
será un 5% de las acciones de tutela que hay en Colombia. Entonces, debemos que también ver la realidad del venezolano y entender que no conocen esa parte de Colombia. Y debemos decirle, oiga, hay una acción de tutela donde si usted no le dan el acceso a la salud, usted puede presentar la acción de tutela y le podemos garantizar, o puede ir al personero municipal más cercano o a la misma Procuraduría General. La Defensoría sí, digamos, se escapa porque pues Defensoría hay en Venezuela, que no funciona es otra cosa, pero hay la figura. Entonces, digamos que esa sería como una primera reflexión, doctor Sarmiento, y coincido mucho con la doctora Alba y con mi colega Oviedo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Y doctor Chaverra, para cerrar este segmento, desde la óptica de la Defensoría del Pueblo, ¿qué retos y desafíos ve con la población en situación de migración y cuáles serían sus reflexiones? Gracias, doctor Sarmiento. Esta pregunta nos da la oportunidad para promocionar algo que venimos haciendo en la Defensoría del Pueblo. Cuando uno escucha a la compañera Alba, al compañero colombo-venezolano, frente a esta respuesta, y también el compañero ACNUR, uno de inmediato piensa que hay que generar una estabilidad de la estatización en el territorio. Y nosotros en la Defensoría del Pueblo venimos con el liderazgo del Defensor del Pueblo, doctor Carlos Camargo Asís, potencializando y desarrollando un programa muy importante. Es un programa que hemos denominado Casa de los Derechos. Y esas casas de los derechos son esos espacios donde el migrante en la Colombia profunda, en donde no llegan las 42 regionales, fíjense que nosotros superamos en 10 a la situación de los departamentos. En vez de tener 32 en teoría de pares regionales, tenemos 42 regionales, pero el Defensor del Pueblo quiere llegar más y por eso ha creado el programa de Casa de los Derechos. Y esas casas de los derechos, como les decía, van a la Colombia profunda, en donde aplicamos una batería para todos nuestros migrantes, y esa batería bajo 4 puntos, que son de los estándares internacionales, pero que nosotros le hemos añadido uno. Esa batería que tiene que ser, esa migración, contribuir a que se garantice esa migración segura, ordenada, legal. Pero, además de ello, que sea acompañada, como lo han dicho aquí todos los compañeros del panel. Y para ello, nosotros hemos dispuesto de equipos humanos. Y esos equipos humanos en el territorio los hemos generado en duplas. Esas duplas que atienden lo psicosocial y al mismo tiempo esa asesoría jurídica, para poderle decir al migrante en clave de capacitación frente a cómo va a afrontar todo su fenómeno migratorio, en el caso colombiano, desde que entra en Ipiales y termina en Necoclí. Nosotros venimos trabajando poderosamente en ello y por eso aprovecho la oportunidad para decirles que además de ello, ahora con la apertura de la frontera colombo-venezolana, el Defensor del Pueblo ha determinado que allí tenemos que empezar a construir no solamente esas casas de los derechos, sino empezar a construir lo que hemos denominado internamente las casas de derecho binacionales. Porque sabemos que la migración debe ser tratada y entendida entre estados. Y no hay mejor espacio para promover, para proteger y promulgar los derechos humanos que poder, desde el momento mismo que el migrante entra a nuestro territorio hasta que sale, que surtirle de esa corresponsabilidad binacional. Y por eso queremos anclar en todas nuestras fronteras esas casas binacionales. Pero aquí hay un elemento muy importante y es la cooperación internacional, socio estratégico
para poder llevar a cabo esto. Y además de ello, el compromiso de la sociedad civil. Ese compromiso de la sociedad civil en pro de la capacitación y que nuestro migrante pueda ser acompañado en esa clave de SOL, es decir, seguro, ordenado y legal. Doctor Chaverra, muy importante ese anuncio en la medida que ya lo veníamos destacando, que se acerquen a nuestras 1.103 personerías, a las 84 oficinas de la Defensoría del Pueblo y por supuesto también a nuestras 94 oficinas de la Procuraduría, para que sean ese canal de ingreso y nosotros como Ministerio Público poder coadyuvar justamente en la solución de esas problemáticas que se vienen mencionando. En tal sentido, y ya lo han ido tocando algunos de ustedes, ¿cuál sería entonces, esta pregunta va para los cuatro, cuál sería entonces el énfasis sobre el cual el Ministerio Público, hoy ya clarificado y precisado como Procuraduría, Defensoría y Personerías, debe enfocar para hacer los esfuerzos en materia de seguimiento preventivo e impulso a las gestiones que adelantan las autoridades de orden nacional, departamental y municipal, que por supuesto pues propendan por la garantía de los derechos de la población migrante? Entonces, Alba, ¿qué opinión tienes tú al respecto de ese rol que hemos venido clarificando del Ministerio Público? Yo pienso que la supervisión sería la inspección y supervisión, obviamente con un seguimiento de que toda esta normativa se cumpla, que todos estos derechos del migrante se cumplan. Bueno, del migrante y del ciudadano, porque hablamos siempre de aquí del migrante, pero también está la población de acogida que obviamente ha tenido una repercusión con todo esto, ¿no? Y que no se vulneren sus derechos. Me parece que, como le decía anteriormente, lo principal es que haya un control que se pueda, y como lo decía Javier, ¿cierto? El tema del conocimiento, de poder no solamente socializar al funcionario, sino también al venezolano para que sepa cuáles son las rutas adecuadas para poder hacer que sus derechos se cumplan. Eso. Gracias, Alba. Y ten por seguro que el Ministerio Público, a través de estas mesas que he venido mencionando, seguirá justamente en esas actividades tendientes a socializar las rutas de acceso, no solo a la justicia, sino a los diferentes servicios que ofrece el Estado colombiano. Javier Alfonso, ¿cuál sería tu opinión frente a ese rol? Ya lo mencionaste en la primera intervención, pero de manera específica, ¿qué crees que pudiéramos coadyuvar en esta labor? Bueno, yo creo que efectivamente un tema de prevención y de control tienen también conexo un tema de acciones positivas. Es decir, no es solamente esperar a que el venezolano que sepa qué es la Procuraduría acuda a la Procuraduría, sino que yo creo que también la Procuraduría debe dar un paso adelante. Y voy a traer a colación el ejercicio o la situación dos situaciones que me sucedieron en el transcurso de mi llegada a Colombia, y es lo que tiene que ver con la libreta militar. La ley de reclutamiento en Colombia establece que todo colombiano nacionalizado debe regularizar su situación militar en el país, salvo que lo haya regularizado en su país de origen. Yo necesitaba ese documento o un certificado que la Dirección de Reclutamiento del Ejército me expidiera y me dijera, oiga, usted ya hizo ya regularizó su situación en Venezuela, no lo tiene que hacer conforme al artículo tal de la ley tal. Duré un montón de tiempo para que el Ejército me pudiera expedir este documento que necesitaba. Tuve que hablar con uno, con el otro. ¿Y a dónde voy con eso y qué papel tendría que tener la Procuraduría? La Procuraduría le ha preguntado a la Dirección de Reclutamiento, oiga, ¿usted tiene un procedimiento especial para las personas que le soliciten este documento? ¿Qué ha hecho usted para poder emitir esos documentos? ¿Tiene un canal? ¿Tiene una persona responsable? ¿Cuántos documentos ha expedido? Porque esos son los obstáculos que muchas veces no se ven. Y voy al segundo ejercicio, y es que ese le ha pasado a muchísimos venezolanos también, y es la tarjeta profesional. La tarjeta profesional, hasta hace un mes,
no se podía expedir con el PEP, con el permiso especial de permanencia. Entonces, ahí voy a introducir un pequeño paréntesis de los organismos internacionales, y es, para el tema de migrantes deben existir políticas fuertes y políticas duraderas. Entonces, retomo a la tarjeta profesional. Si yo tengo un PEP y quiero sacar mi tarjeta profesional, no puedo. Yo hice mi convalidación en una universidad legalmente establecida, pasé todas mis materias, pero cuando voy al Consejo Superior de la Judicatura me dicen, no señor, usted no puede sacar su tarjeta profesional con el PEP. Entonces, digamos, ¿para qué sirve el PEP? Puedo sacar una cuenta bancaria, que a pesar de eso muchos venezolanos no lo podían hacer porque la entidad financiera decía, no quiero abrirle su cuenta bancaria, pero el mismo Consejo Superior de la Judicatura decía, hasta hace un mes, porque el 29 de agosto, si no me equivoco, sacó un acuerdo, ni siquiera un decreto, una resolución, nada, un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura donde establece que con el PPT pueden sacar la tarjeta profesional. Pero hace un rato ahí me excuso, no recuerdo quién mencionaba, creo que fue el personero de Bogotá, mencionaba que en Bogotá habían una cantidad de personas, un porcentaje que a mi parecer es pequeño de las personas que tienen PPT. Entonces, primero es un documento que tiene algunos obstáculos, es muy bueno, que tiene algunos obstáculos, pero necesita sacar ese PPT para poder ir al Consejo Superior y sacar su tarjeta profesional. Creo que hay obstáculos que no permiten que los venezolanos puedan acceder en su totalidad a los derechos en Colombia y por eso a su dignidad humana. Alfonso, muy importante también esta reflexión desde otra óptica. Doctor Manuel, ¿qué nos pudiere reflexionar sobre ese rol del Ministerio Público en articulación, por supuesto, con los organismos internacionales? Bueno, yo voy a tratar de ser muy concreto. Tres grandes recomendaciones u oportunidades que tendría el Estado colombiano en este momento. Uno, insisto, en la reglamentación de la política integral migratoria para que se puedan cubrir la garantía de derechos desde todos los sectores, desde el sector de salud, desde el sector de educación, desde el sector de acceso a la justicia. Es muy importante que desde el Ministerio Público se acompañe de la mano con las organizaciones de población refugiada y migrante y en diálogo con el gobierno la reglamentación de esta ley, porque va a ser la forma que vamos a tener de evitar este tipo de situaciones. Segundo, creo que es muy importante que el Ministerio Público actúe de manera coordinada frente al proceso de la reapertura de la frontera. Esto significa un reto para los dos países, pero muy importante, es un reto también para las poblaciones. Y allí las posibilidades que se tienen para favorecer la garantía de los derechos es fundamental. Y seguramente allí el rol de la fuerza pública, aprovechando aquí la presencia de la señora subdirectora de la General, va a ser determinante en el proceso de garantía de derechos. Y seguramente una de las actividades que se tiene desde la cooperación internacional con el Ministerio Público en materia de formación de los funcionarios públicos, incluidos los miembros de la fuerza pública, en materia de garantía de derechos humanos, de derecho internacional de refugiados y derechos de las víctimas, va a ser fundamental para evitarnos este tipo de situaciones. Y el tercer tema tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y las propuestas que viene promoviendo el gobierno. Si nosotros logramos desde el Ministerio Público, con el apoyo de la cooperación internacional y en consulta con todos los interesados, que el Plan Nacional de Desarrollo no solamente tenga en la parte filosófica el concepto de migrantes y refugiados, sino que también desarrolle la parte de ejecución y asignación de recursos, seguramente Colombia habrá dado un salto cualitativo y cuantitativo muy importante para integrar a la población migrante y refugiada en el país. Gracias, doctor Manuel. Muy importante esa óptica
internacional de cómo apalancar el desarrollo de las políticas públicas y, como insistía el doctor Chaverra, por supuesto, con las respectivas partidas presupuestales que usualmente es de lo que se carece. Doctor Chaverra, para cerrar este bloque de preguntas, ¿cuáles son sus reflexiones frente a ese rol del Ministerio Público? Bueno, el doctor Manuel se me adelantó a una de las conclusiones que yo tenía, pero quisiera entonces decir de manera subsidiaria lo siguiente. Mire, el Ministerio Público tiene un reto, y el reto es servir de acelerante para la consolidación de esa política migratoria. Y eso debe recaer en un trípode de ejecuciones. Y ese trípode de ejecuciones debe empezar por el fortalecimiento en territorio para la atención en tiempo real al migrante. Segundo, un acompañamiento permanente al migrante. Y tercero, hacer un control y un seguimiento que permita efectivizar esa política migratoria. Yo creo que con los aportes que han hecho los compañeros panelistas, sobre todo aprovechando, como lo dije en mi primera intervención, de que estamos en un momento propicio frente a un Plan Nacional de Desarrollo, una ley de presupuestos y, por supuesto, una reforma tributaria, buscar las fuentes de financiación que garanticen que la migración no se siga trabajando, como lo dije al principio, con una filosofía de bombero apagando incendios, sino que sea una política de Estado que permita afrontarla de manera eficiente, eficaz y efectiva. Mil gracias. Gracias, doctor Chaverra, también por esas importantes reflexiones que complementan, por supuesto, lo que ya nos relataba el doctor Manuel de ACNUR. Y ya para finalizar, una pregunta de alguna manera rápida, que se ha venido, por supuesto, respondiendo, es cómo puede el gobierno nacional, porque estamos en un gobierno, por supuesto, entrante, que ya nos advierte el señor ministro del Interior que ha puesto el ojo inicialmente en esta problemática, para justamente formular e implementar medidas para el contexto migratorio, entendido, yo creo que es que ahí está el enfoque, entendido como una oportunidad de desarrollo, no como una problemática social, que es el enfoque que tradicionalmente se le da a la situación de la población migrante. Entonces, ¿qué recomendación en clave de oportunidades de desarrollo daría usted al gobierno nacional, Alba? Yo creo que primero que nada tenemos que cambiar personalmente el chip que tenemos mucho, o que se tiene mucho, de que el migrante pobrecito que vino, la mujer con 5 muchachos, que eso, sino que nosotros tenemos que empezar a entender que el migrante es una persona capaz, que muchos de esos migrantes son personas profesionales con más de una carrera usualmente, que son personas que pueden aportar. Yo pienso que eso es lo primero. Después, una campaña donde se demuestre eso. A mí me da dolor cuando se hacen campañas, como les digo, para ver pobrecito el migrante, hay que ayudarlo y todo eso, en vez de potencializar toda la cantidad de profesionales que están aquí sumamente capacitados y que más bien están para aportar muchísimos emprendimientos. Entonces, en esa campaña poder no solamente dar a conocer la cantidad de empresarios que hay en Colombia, venezolanos o colombo-venezolanos, que generan empleo, aquellos que son profesionales también a nivel cultural. Por lo menos tenemos tipo Fundimusicol, que es toda una organización donde son puros profesionales de la música. ¿Cuánto no aportan? Tenemos Manitas Amarillas, que son puros profesionales de salud. ¿Cuánto no aportan? O sea, ahorita, para decirles un ejemplo, Refugiados Unidos, puros abogados. O sea, profesionales tenemos muchísimos. Si nosotros nos enfocamos a promocionar más bien la parte positiva de la migración, seguramente va a haber una repercusión en las comunidades de cómo ven ellos a eso. Pero yo creo que es un discurso que tenemos que comenzarlo nosotros. Y obviamente, y me encantó que lo dijo la alcaldesa Claudia López en la
última comisión intersectorial, donde ella hablaba que tenía que ser un ejercicio desde gobierno. De hecho, ella hablaba en los Integrati, en todo este trato con los migrantes, que fuese al menos 50 y 50, 50 colombianos, 50 venezolanos, de manera de tener con qué moral ir también a una empresa y decirle, oigan, empleen a venezolanos. Si nosotros como institución, o ustedes como institución, no son los primeros que asumen esa parte positiva, no van a lograr transmitirle a la comunidad y a las demás entidades eso. Y con esto quiero hacer un extra, me lo permito, con el doctor Manuel en ACNUR, que o sea, como en representación en todo lo que es cooperación internacional, que así como gobierno me parece que no ha ido adelante en muchas cosas como pudiera haber ido por no integrar al migrante, me parece que cooperación internacional debería de tomar en cuenta en sus equipos gente venezolana que pueda también aportar, pero por eso les digo, o sea, si nosotros como instituciones no somos los primeros que no vemos al migrante como un ente productivo, como un ente que puede aportar, no podemos después dar un mensaje de que los demás lo vean. Eso, gracias. Gracias, Alba. Muy importante, y aprovecho también para contarles que la Procuraduría General de la Nación, desde el año 2019, viene adelantando una campaña ya en términos de comunicación que se denomina Aquí cabemos todos, Colombia libre de xenofobia. Sin embargo, y con la buena idea que nos das, creo que es la oportunidad para hacer unos grupos focales para reimpulsar esa campaña con el fin de justamente potenciar en clave de las habilidades, de las competencias que tiene la población migrante para ayudar justamente a la construcción de país y como esa oportunidad importante de desarrollo y de progreso. Javier, entonces, ¿qué nos pudieras decir aquí al respecto? Pues mira, yo voy a ir muy en la línea de Alba. Creo que el hecho de ser venezolanos nos hace tener en ese sentido las mismas ideas. Y voy a hacer una reflexión histórica en Venezuela. Venezuela, como yo decía en mi primera intervención, Colombia no era un estado receptor, pero Venezuela sí lo fue durante muchos años. Venezuela recibió muchos migrantes de todos los países, portugueses, españoles, italianos. Si ustedes acuden a algún venezolano, le van a preguntar, ¿conoce algún español, italiano, portugués? Sí. Incluso en nuestros programas de Radio Rochela se le hacía mofa a los portugueses porque eran los panaderos. En fin, ¿a qué voy con esto? Y es, en Venezuela considero yo que supimos aprovechar al extranjero, supimos extraer a cómo hacer un pan tan bueno como el francés, como el pan español, aprendimos a hacer de metalúrgica, les dimos la oportunidad al migrante, incluso al colombiano, como yo decía también en mi primera intervención, aprendimos a extraerle, en el buen sentido de la palabra, sus conocimientos. Y por eso coincido con Alba. Creo que el venezolano, si bien es cierto, y eso tampoco lo vamos a ocultar, hay muchas personas venezolanas que vinieron a hacer daño, también hay, la gran mayoría vienen a trabajar, a dar su vida por un país que lo está acogiendo. Entonces, aquí voy a hacer y con esto finalizo, y le hago una pregunta retórica a los presentes, al doctor Fajardo, al presidente de las personerías, al personero municipal, incluso al doctor Sarmiento, y si estuviera el viceprocurador también le haría la misma pregunta. ¿Qué cantidad de venezolanos tienen en sus trabajos, en sus entidades? ¿Tienen un porcentaje de venezolanos que les ayuden a ustedes a entender este fenómeno? Si queremos hacer leyes, si queremos implementar estas normas, ¿quién mejor que un venezolano para hacerles entender todas estas problemáticas? Y de esa manera enviamos un mensaje diciendo, oiga, tengo un 1%, 2%, que significa 5, 10, 15 venezolanos que estoy contratando, que es mano de obra calificada para que trabaje de la mano conmigo. Y además de eso me permita entender todo este fenómeno de primera mano. Y por supuesto, digamos en organismos internacionales, también sería la misma pregunta. ¿Cuántos venezolanos están trabajando hoy en ACNUR para poder resolver este asunto de la migración en Colombia? Muchas gracias.
Javier Alfonso, muchas gracias. No, una importante reflexión. Y hay que reconocer, vice, que ha sido un defecto de la construcción de las políticas públicas en Colombia, en un país tan positivista y de tantos abogados. Se construyen las políticas públicas, los decretos y las leyes, doctor Cristian, en Bogotá, no se tienen en cuenta los territorios, no en todos los casos, y por supuesto tampoco a las poblaciones destinatarias o beneficiarias o a las que les exige el cumplimiento de la ley. Pero bueno, esta es la oportunidad, Javier, para reflexionar y justamente empezar desde el Ministerio Público a generar esos espacios de reflexión, esos focus group y demás para poder hacer ese exhorto al Gobierno Nacional y a los entes territoriales para que se construyan de manera adecuada las políticas públicas y el desarrollo que las mismas deben tener en los planes de acción municipales y departamentales. Doctor Manuel, también ya para cerrar, entonces, ¿qué oportunidades de desarrollo le ve usted a Colombia en clave de la población migrante? Bueno, pues yo me puse a hacer un ejercicio de buscar información para venir a sentarme aquí delante de ustedes y encontré algunos datos muy interesantes que me gustaría compartirles. Por ejemplo, el Banco Mundial calculó que un incremento del 3% de la migración a los países desarrollados entre 2005 y 2025 traería ganancias globales de hasta 356.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que desafortunadamente el concepto de fronteras estrictas y de fronteras cerradas y de una visión que prima desde la perspectiva de la seguridad frente a la migración ha desaprovechado una de las oportunidades de desarrollo económico más grande que tiene en este momento la humanidad. Solamente, para que ustedes lo tengan en cuenta, los migrantes y refugiados son uno de los principales factores financiadores del desarrollo. Anualmente, cerca de 100.000 millones de dólares se mueven en remesas en el mundo. Las remesas que están haciendo llegar los salvadoreños desde los Estados Unidos o desde Europa a su país. Las remesas que están haciendo llegar los colombianos que están en España, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, incluido Venezuela. Hay personas colombianas que están hoy en Venezuela y a pesar de la situación de Venezuela están enviando remesas a Colombia, e incluidas las situaciones de remesa que están enviando los venezolanos a su país. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado económico y los economicistas han aprovechado mejor la situación y los estados están desaprovechando una oportunidad de desarrollo. Hecha esta reflexión general, la invitación que uno podría en este momento, la reflexión que uno podría hacer en este momento es que Colombia, que está hablando en este momento de una reforma laboral, que está hablando de una reforma agraria, que está hablando de un plan nacional de desarrollo, tiene una oportunidad privilegiada para incluir a la población migrante como un factor de desarrollo. Y ese es el llamado que nosotros haríamos hoy. ¿Cómo aprovechamos para que en esta coyuntura que está teniendo el país se puedan hacer este tipo de reformas para favorecer y ver desde una perspectiva de garantía de los derechos humanos, que fue lo que hoy nos reunió acá, a esta población como un factor de desarrollo? Y terminaría haciendo un llamado que nuestro alto comisionado ha venido haciendo a la banca multilateral, y es que los bancos de desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y otra cantidad de bancos, el Banco Europeo, tienen la obligación
de entregarle a los países que están respondiendo y recibiendo a los refugiados y a los migrantes en el mundo dineros o préstamos condonables o a muy bajo interés para que puedan implementar estas reformas que se están pidiendo, para que no se cree esa disfunción económica entre nacionales, inmigrantes y refugiados. Entonces, ese sería como nuestro llamado en este tema. Muchas gracias, doctor Manuel. Bueno, que se replique ese mensaje para que justamente los organismos internacionales multilaterales pues puedan realmente apoyar las diferentes políticas públicas que se emitan por los estados en pro de la población migrante. Bueno, entonces cerramos con el doctor Chaverra. Gracias. Yo creo que prácticamente todo está dicho, pero me gustaría solamente agregar dos cositas. Usted nos dice que qué le diríamos al gobierno nacional. Y yo, desde la Defensoría del Pueblo, le diría que dentro de esta política de paz total, en punto al migrante, se necesitan dos cosas ya: regularización e integración socioeconómica de los migrantes. Gracias. Gracias, doctor Chaverra. Y como diría usted, también se ha dicho todo, me quitó las conclusiones. Pero básicamente yo quisiera hacer mención, tal vez, yo creo que se abordaron en mi cálculo más o menos entre 13 y 15 temas, desglosados en las diferentes situaciones. Pero yo quisiera presentar tal vez unas 5 conclusiones finales en un minuto, porque sé que ya estamos cansados, algunos se tienen que ir o ya se fueron, y es importante tenerlas presentes. La primera, fortalecer todo el proceso de regularización, ya usted lo mencionaba, y de identificación. Por eso en esas mesas trabajan Migración Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil aquí presente, que agradecemos también para darle el agradecimiento por ese apoyo que nos han venido brindando, y los seguiremos solicitando en estas mesas, en estas 7 mesas regionales que vamos a realizar. Segundo, fortalecer las capacidades técnicas y presupuestales de las entidades del orden nacional, departamental y municipal, en clave de construcción de políticas públicas, bueno, el nivel nacional del Plan Nacional de Desarrollo, de tal vez, ¿por qué no un COMPES? Atrevernos aquí a mencionar la importancia de un documento de política social y económica, un documento COMPES, y por supuesto todo lo que desarrollan los entes territoriales. Y sin duda alguna, pues sin presupuesto puede quedar esa ley, ese decreto, esa política pública, ese COMPES muy bonito, muy bien redactado, en lenguaje inclusivo, pero si no hay recursos, pues lamentablemente no se podrá hacer nada. Tercero, retomar los esfuerzos contra la lucha contra la xenofobia, que vemos que siguen permaneciendo en el lenguaje, en las actuaciones tal vez de algunos servidores públicos que rechazamos y aprovechamos para lamentar en el día de hoy. Cuarto, reforzar justamente la protección en materia de protección de la población migrante y en especial de los niños, niñas y adolescentes. En casos como en Necoclí, Apartadó, todo lo que es el tapón del Darién, pues, que conduce justamente hacia Panamá y posteriormente a Estados Unidos, hay un nombre que se me ha olvidado, pero si alguno de ustedes lo recuerda, que son los niños caminantes que van solos, sin familia. Los niños no acompañados, lo había olvidado ese término. Eso es un panorama sumamente impactante. Entonces, aquí hacer un llamado a que las entidades con competencias en materia de niños, niñas y adolescentes, pues por supuesto activen o potencialicen mejor, porque seguramente lo vienen haciendo, todas las rutas de protección a los menores. Y por último, pues, como lo decía el doctor Manuel, y aquí le robo la conclusión, pues impulsar, incluir a esta población como factor de desarrollo y no verla como un problema. Con esto damos finalización a este Día Nacional de los Derechos Humanos, no sin antes hacerles 2 invitaciones. Primero, a ver un video muy rápido de 2 minutos, y segundo, que tenemos la Feria de Emprendimientos, que destinen algún rubrito presupuestal de su pecunio para que adquieran alguno de estos productos
tan ricos por una parte o tan útiles para la casa y demás y puedan comprar algún producto. Les agradecemos a todos ustedes. Entonces, nuestra presentadora, que además es nuestra cuota mexicana en el evento, le doy paso para que sigan el orden del día. Exactamente. Muchas gracias a todos. Era Manuel Oviedo, enlace de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Alba Rada, representante legal de la Fundación Radaver, Javier Alfonso Galindo Perico, académico colombo-venezolano, experto en derechos humanos, Robinson Chaverra Tipton, defensor delegado para la movilidad, y por supuesto a el doctor Javier Augusto Sarmiento Olarte, que además de ser procurador, se tomó el rol de moderador en este panel.